Buenos días. Bien, entonces vamos a retomar el tema que habíamos iniciado ayer, que era con respecto a la duplicación del ADN, ya que es una etapa bastante interesante de repasarla, comprenderla, porque tiene un grado de dificultad, ¿no? Actúan varias enzimas en ese proceso de duplicación, ya que es un proceso que tiene pues que llevarse de una forma muy exacta, muy fiel, ¿no? Para evitar en todo caso pues mutaciones, ¿no? Ya que si no actuasen con una estricta función, muchas de las enzimas que tienen una participación exacta en ese proceso de replicación, ¿no? Habrían pues infinitas mutaciones, ¿no? Pensemos que esta replicación es un proceso que ocurre para que las células se dividan, ¿no? Principalmente algunas células que ya tienen una función determinada, ¿no? Que se encuentran en un determinado tejido. Pongamos pues el tejido de la piel, ¿no? Entonces necesitamos producir, generar células con esa función exacta, ¿no? De otorgar, pues, una misma tonalidad del color de la piel, ¿no? Entonces, ese proceso de división de las células, ¿no? Un proceso de mitosis, ¿no? Que se realiza, tiene, pues, que llevar consigo la carga genética que mantengan la misma coloración y funciones correspondientes de protección que tiene la piel, ¿no? Entonces, en ese proceso de división se encuentra pues cargado toda la información en el ADN, ¿no? En los cromosomas. Entonces, tiene que generarse esa replicación exacta, ¿no? De, de esos tejidos. De esas células que se encuentran en esos tejidos. Entonces vamos a repasar nuevamente para reforzar esta parte de la replicación del ADN. Vamos a repasar el último, el video, ¿no? Que creo que no compartí audio. Vamos a nuevamente a colocar la presentación con audio. Así reforzamos, ¿no? Este video que se les pasó a la última hora, ¿no? Los últimos minutos. El ADN es una molécula formada por dos hebras enrolladas una con respecto a la otra en forma de doble hélice. Cada hebra está formada por 4 bases nitrogenadas representadas por las letras A, C, G y T. Ambas hebras son complementarias. Esto significa que allá donde haya una timina en una hebra, habrá una adenina en la hebra complementaria, y donde haya una citosina, habrá una guanina en la hebra complementaria. Los extremos de cada cadena de ADN se nombran como 5' y 3'. Ambas hebras discurren en direcciones opuestas. Esto determina cómo es replicada cada hebra. El primer paso en la replicación es separar ambas hebras. El desenrollamiento se produce gracias a una enzima llamada helicasa y desemboca en la formación de una horquilla de replicación. Cada una de las hebras separadas implica un molde para crear una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada primasa comienza el proceso. Esta enzima sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador. El cebador supone el punto de comienzo para la construcción de una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada ADN polimerasa se une al cebador y sintetizará la nueva hebra de ADN. La ADN polimerasa solo puede añadir bases en una dirección, en sentido 5', 3'. Una de las nuevas hebras de ADN, la hebra conductora,
se sintetiza de forma continua. La ADN polimerasa añade las bases una por una en dirección 5'3'. La otra hebra, la hebra retardada, no puede formarse de manera continua porque tiene sentido opuesto. La ADN polimerasa solo puede sintetizar pequeños fragmentos de la hebra llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento comienza con un cebador de ARN. Entonces, la ADN polimerasa añade un pequeño número de bases en dirección 5'3'. Posteriormente, se añade el siguiente cebador más adelante en la hebra retardada. A continuación, se forma un nuevo fragmento de Okazaki y el proceso se repite. Una vez el nuevo ADN ha sido sintetizado, la enzima exonucleasa elimina todos los cebadores de ambas hebras. Entonces, otra ADN polimerasa rellena los huecos que quedan con ADN. Finalmente, la enzima ADN ligasa fusiona los fragmentos separados de ADN en ambas hebras para formar una doble hebra continua. La replicación del ADN se describe como semiconservativa porque cada molécula de ADN está formada por una antigua hebra de ADN y una nueva. Bien, entonces en este video hemos visto, ¿no? Rápidamente la actuación de diversas enzimas que tienen, como les digo, ¿no? Funciones específicas desde lo que viene a ser formación de abrir, ¿no? Ese hilo, digamos así, esas hebras de ADN, ¿no? Y formar posteriormente una copia fiel, ¿no? Una copia fiel. Entonces, tenemos esta figura de aquí, que es un segmento, ¿no? De ADN de una hebra. Recordemos que según Watson y Crick, ¿no? Es una doble hebra complementaria, ¿no? Es decir, si yo tengo una hebra que va de 5' a 3', la otra es complementaria, va a ir de 5' a 3', ¿no? Entonces, esta hebra está, es una parte, es un pequeño segmento de todo el conjunto que podemos encontrar en un cromosoma. Llegamos a la fase S, ¿no? Que es la fase de síntesis del cromosoma, de duplicar, ¿no? El cromosoma, el ADN. Vamos a tener en un primer momento, ¿no? La actuación de una enzima, la enzima helicasa, que es la enzima que va a tener la función de abrir, ¿no? Es como una tijera que comienza a romper, ¿no? Los enlaces de puente de hidrógeno y, como decía el día de ayer, la relación de las bases nitrogenadas que están formando esa cadena de ADN, ¿no? Son enlaces que en todo caso no son iguales con respecto a la cantidad de enlaces de puente de hidrógeno. Los enlaces de puente de hidrógeno entre adenina y timina son menores, ¿no? En número, son 2 puentes de hidrógeno que forman adenina y timina, mientras citosina y guanina forman 3. Entonces, esa helicasa tiene la peculiaridad de romper por donde se encuentre una menor cantidad de puentes de hidrógeno, entonces sería adenina y timina, ¿no? Que forman 2. Comienza entonces a romper esas hebras, ¿no? Comienzan a abrirse, formándose una horquilla, ¿no? Que dice, y posteriormente una burbuja, porque va comenzando
una horquilla pequeña va engrandándose, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar esa topoisomerasa que hace que se vaya estabilizando también, es decir, mantener, ¿no?, esa estructura abierta de alguna forma. Y entonces vamos a abrir la hebra, ¿no? Vamos a encontrar primero una hebra que vaya en un sentido 3' a 5', ¿no? Recordemos que para la duplicación actúa una enzima llamada ADN polimerasa, que es la enzima que va leyendo en un sentido muy estricto, que es de 5' a 3', ¿correcto? Entonces encuentra una hebra, en este caso, ¿no? Una hebra molde, como esta enzima lee de 5' a 3', la hebra molde que utiliza es la de 3', 5', ¿no? La hebra molde que utiliza es la de 3', 5', ¿correcto? Ella lee, en todo caso, esa hebra molde, ¿no? Y escribe, en todo caso, construye, ¿no?, una hebra de 5' a 3'. Eso es lo que hace la ADN polimerasa. Y eso es lo que encuentra en una de las hebras, ¿no? Esta es la hebra conductora, hebra líder, también llamada, que trabaja de una manera continua, ¿no? Sin detenerse. Bien, previamente, ¿no? En todo caso, va a trabajar un ARN cebador, que es la que va a iniciar ese proceso, ¿no? Es un ADN, en todo caso, cebador, también conocido como primers, ¿no? Muy bien, entonces, para esta hebra no habría ningún problema. Tengo yo la otra hebra que sí vamos a encontrar. En todo caso, es una hebra que trabaja, que está en un sentido 5' a 3'. El sentido que trabaja, en todo caso, pues la ADN polimerasa, ¿no? Y ella tiene, en todo caso, tendría que generar, digamos que cambiar de 3' a 5'. Eso no ocurre, ¿no? No cambia su sentido de trabajo la ADN polimerasa. Pero lo que sí en todo caso ocurre aquí es formaciones, ¿no?, de diversos ARN cebadores que se van a ir construyendo, van a ir formándose en esta hebra, en todo caso, que se va a construir en una hebra complementaria, ¿no? Entonces tengo yo ARN cebador y la construcción de un fragmento de Okazaki, ¿sí? Okazaki debido al nombre, al investigador que dio conocimiento a estos fragmentos que se van formando, ¿no? Estos fragmentos de Okazaki entonces sí tienen ese sentido de trabajo del ADN polimerasa que va de 5' a 3', ¿no? Y va sintetizando en esta forma, en una forma retardada, ¿no? En una forma discontinua también. Entonces, tiene este sentido, ¿no? Pero digamos que esa ADN polimerasa en esta hebra retardada no hace una secuencia continua, como sí ocurre en el sentido que la ADN polimerasa trabaja, ¿no? Entonces, ella va construyendo, va completando, ¿no?, la secuencia, pero se va deteniendo. Entonces, al detenerse, forman esos fragmentos de Okazaki. Nuevamente, después de completar, ¿no?, algunos nucleótidos, darle la correspondencia a ese nucleótido, se necesitará otro ARN cebador para que construya ese primer y nuevamente formará fragmentos de Okazaki. Entonces, a diferencia de una hebra molde en la cual utilizamos solamente un ARN cebador,
¿no? La hebra retardada, en todo caso, utiliza diversos ARN cebadores durante el proceso de replicación, durante el proceso de copia. ¿Bien? Entonces, eso es una de las diferencias que resalta cuando comparamos la replicación de la hebra molde que es construida, la hebra conductora que es construida en el sentido que trabaja la ADN polimerasa versus la hebra que tiene un sentido contrario de trabajo, ¿no? Entonces ahí necesitan esos ARN cebadores, ¿no? Que van permitiendo darle, ¿no? un inicio a ese ADN polimerasa para que pueda construir los pequeños fragmentos, ¿correcto? Esos fragmentos serán fragmentos de Okazaki. Entonces, valga la aclaración, ¿no? Para tener en todo caso, pues, segmentos claros, ¿no? Ahora también actúan, ¿no? Existen estos ARN cebadores que van a tener que ser retirados porque aquí solamente pues queda ADN, ¿correcto? Entonces, realmente tengamos aquí esta base de uracilo que no debe estar presente en el ADN. Entonces, estos ARN cebadores son expulsados, ¿no? Son expulsados por la ADN polimerasa 1, ¿correcto? Esos fragmentos de ARN cebadores son retirados de las hebras no construidas. Y ahí, en todo caso, trabajaría, ¿no? Otra enzima, nuevamente la ADN polimerasa 3, para poder completar esos segmentos, ¿no? Finalmente, actúa una ADN ligasa, ¿no? La ADN ligasa, que es la que va a ligar, ¿no? Unir esos segmentos, ¿no? Esos segmentos formados. Bien, entonces vamos a ver detalle. Tenemos estas características de la duplicación, ¿no? La duplicación del ADN en eucariotas, procariotas, así también como la secuencia que ingresa con el virus, ¿no? Presentan algunas semejanzas. En todas van a existir una duplicación semiconservativa, ¿no? Porque, pues, utilizan una hebra original, ¿no? En el momento de la duplicación. Discontinua, semidiscontinua, porque una va en un sentido de trabajo del ADN polimerasa sin ninguna parada, ¿no? Entre tanto, otra hebra es una hebra que tiene que utilizar, ¿no? Algunos artificios para poderle dar a esa ADN polimerasa, ¿no? El sentido la cual ella trabaja, ¿no? Entonces, por eso se dice semidiscontinua, ¿no? Porque una trabaja en un sentido normal, continuo, ¿no? La hebra líder, entre tanto, otra no, ¿no? Ya que una se duplica de forma continua y la otra se forma, ¿no? De forma discontinua, generando estos fragmentos de Okazaki, ¿no? Tiene una duplicación bidireccional porque ocurre en ambas direcciones debido al antiparalelismo de las dos cadenas de ADN progenitor, ¿no? Del ADN madre. El sentido o dirección general de alargamiento de los polinucleótidos siempre va a ser en sentido 5' a 3', ¿no? Que es el sentido que trabaja la ADN polimerasa. La duplicación requiere de iniciadores de ARN cebador, ¿no? Entonces, tenemos aquí las etapas que tienen lugar durante el proceso de duplicación del ADN en eucariotas, ¿no? Una formación de la burbuja de replicación, también llamado replicón o duplicón, ¿no? Donde la duplicación del ADN comienza en un sitio llamado origen, ¿correcto? Es el lugar donde comienza a formarse la horquilla, ¿no? Entonces, este segmento, este lugar de origen resulta rico en adenina y timina, que son los nucleótidos que son los primeros en
ser quebrados debido pues a que es más fácil quebrar, como les decía, por la helicasa, ¿no? Entonces, son quebrados y sobre eso va a trabajar, ¿no?, la ADN polimerasa. La enzima helicasa entonces forma una horquilla de replicación y actúa ocasionando la separación de las dos cadenas complementarias. Es una enzima dependiente de ATP, es un proceso que gasta energía porque quiebra, ¿no? Quiebra estos puentes de hidrógeno. La enzima topoisomerasa relaja el superenrollamiento al cortar una de las cadenas de ADN. Esto ocasiona su desenrollamiento, ¿no?, de la hebra, y también tiene la función de estabilizar, ¿no? Va a romper esos enlaces fosfodiéster, ¿no?, que conversábamos ayer, que pues cada segmento de nucleótido, ¿no?, van a ser unidos por enlaces fosfodiéster para ir sumándose diversas bases, ¿no? Entonces rompe enlaces fosfodiéster, desenrolla el ADN y vuelve a formar el enlace fosfodiéster también, ¿no? No consume ATP, ¿no? En todo caso, este proceso es un proceso que no requiere energía. La burbuja de replicación es estabilizada por una serie de proteínas también, porque se necesita que cuando esté abierto esas hebras, ¿no?, se mantengan en todo caso en esa posición para que comience la ADN polimerasa a leer, ¿no? Entonces, este proceso requiere de la participación de proteínas estabilizadoras. Esas proteínas se denominan proteínas SSB, ¿no? Entonces, la síntesis de ARN cebadores, una vez formada la burbuja de replicación, las enzimas llaman ARN primasas, ¿no?, que son, en todo caso, también llamados ARN cebadores, los que van a formar esos primers, ¿no?, que son, en todo caso, pues, complementarios, ¿no?, que van a ser complementarios a la cadena de ADN molde, ¿no? Estos fragmentos de ARN son moléculas iniciadoras y van a leer, ¿no?, en el sentido 5', 3', ¿no? Entonces aquí tenemos esos segmentos cebadores, ¿no?, de las enzimas primasas que comienzan a trabajar, ¿no?, tanto en la cadena retrasada como en la cadena adelantada, ¿no? Sabiendo que aquí solamente utilizamos la presencia de un cebador, de un primer, para generar, ¿no?, este proceso de lectura, de formación de la cadena, ¿no? Entre tanto, la otra cadena utiliza diversos, ¿no?, cebadores para poder ir llenando, ¿no?, estos segmentos. Entonces, aquí tenemos la presencia, ¿no?, de proteínas estabilizadoras, la SSB, que se comportan, pues, justamente para evitar el volver a enrollarse, ¿no?, para que eviten el proceso inverso que puede realizar la helicasa, ¿no?, ya que ella abrió y cortó, ¿no?, pero necesitan, en todo caso, pues, esas SSB mantenerse para que pueda seguir abierto, ¿no? Entonces, tenemos esas enzimas trabajando por aquí. La duplicación continua o adelantada, que es lo que primero se da de una manera, digamos, sin mucho esfuerzo, ¿no?, de una manera fácil, se realiza sobre la cadena de ADN a la que ha incorporado un solo ARN cebador, ¿no? Como les decía, solamente utilizamos un ARN, un primer, ¿no? Esta cadena de ADN se denomina líder o adelantada,
donde la ADN polimerasa 3 va a incorporar esos azúcares de desoxirribosa nucleótidos trifosfato en sentido 5', 3', ¿no? Los nucleótidos incorporados son complementarios a esa cadena madre, ¿no? A esa cadena de ADN molde. Después cataliza la formación de los enlaces fosfodiéster. En este proceso se van a liberar 2 fosfatos, ¿no? Para poderse, en todo caso, pues, mantenerse unida, ¿no? Y esta trabaja, ¿no? Se sintetiza de una forma continua. La otra cadena, entonces, utiliza los ARN cebadores, diversos ARN cebadores, dejando libre su extremo 3', ¿no? Dejando libre su extremo 3', donde tiene un grupo OH oxidrilo sobre la cual, ¿no? El ADN polimerasa puede incorporar nucleótidos de ADN, ¿no? Entonces, estos primers se van construyendo, dejan el extremo, se construyen, ¿no? En 5', 3', dejan ese extremo 3' libre que tiene este grupo OH, ¿no? Y la enzima ADN polimerasa 3 comienza a trabajar, ¿no? Por segmentos, ¿no? Por segmentos, por fragmentos en todo caso, ¿no? Fragmentos formando esos fragmentos de Okazaki. Una de las cadenas se duplica de forma continua, mientras que la otra hace de forma discontinua, ¿no? A este proceso se le denomina semidiscontinuo. Entonces la duplicación discontinua, también retrasada o retardada, se realiza sobre la cadena de ADN en la que se han incorporado varios ARN cebadores. Esta cadena de ADN se denomina 5', 3', ¿no? Los nucleótidos incorporados son complementarios a los del ADN molde. Luego se cataliza la formación de enlaces fosfodiéster y el proceso libera también 2 fosfatos, ¿no? Similar a la duplicación de la cadena molde, ¿no? De la cadena continua. En esta duplicación se forman pequeños fragmentos de ADN nuevos denominados fragmentos de Okazaki, ¿no? Estos fragmentos se encuentran separados por ARN cebadores, formando, ¿no? Esta hebra semidiscontinua, ¿no? Esa hebra discontinua, ¿no? Discontinua. Finalmente, se realiza una expulsión de los ARN cebadores con la participación del ADN polimerasa, que tiene una actuación tanto exonucleasa como endonucleasa, ¿no? Exonucleasa actuará en la primera hebra continua, ¿no? En la hebra construida en el sentido del ADN polimerasa 3, que tiene el sentido de 5' a 3', ¿no? Retirando esos ARN cebadores, ¿no? Esos primers. Ya no lo necesitan, ¿no? Y como endonucleasa en las hebras, en la cadena retardada, porque recuerden de que esos fragmentos se quedaron dentro, ¿no? Entonces, si están dentro, se denomina endonucleasa, ¿no? Porque están dentro. Entonces, como endonucleasa, expulsará los ARN cebadores de la síntesis discontinua, ¿no? Una nueva hebra construida y complementaria que va en ese sentido, ¿no? 3' a 5'. La ADN polimerasa llena espacios dejados, esa sería la ADN polimerasa 3, ¿no? Llena los espacios dejados por la remoción de los cebadores para evitar mutaciones, ¿no? Porque esos espacios dejados de los ARN cebadores, por esos espacios dejados por los ARN cebadores libres, ¿no? Entonces, si no actuara la ADN polimerasa 3, se quedarían sin ser complementados esas hebras, esas bases, ¿no? Y generaría mutaciones, ¿no? Como les digo, y eso no se requiere, ¿no? Necesitamos generar
pues células que tengan la misma función dentro de un tejido, ¿no? En la duplicación discontinua, las enzimas ADN ligasa unen fragmentos, los fragmentos de Okazaki formados, ¿no? Por los enlaces fosfodiester. Finalmente, la síntesis de cromatina, ¿no? Las dos moléculas de ADN creadas adquieren forma helicoidal, nuevamente se están generando el proceso de enrollamiento por acción de la topoisomerasas, ¿no? Y en las células eucariotas se asocian a histonas, ¿no? Provenientes de los ribosomas citoplasmáticos, que finalmente van a recaer, ¿no? En la formación de cromatina, ¿no? Recordemos que tiene dos cromatidas, ¿no? Eh, la forma de un cromosoma, ¿no? Bien, entonces, digamos que eso son las etapas, ¿no? Detalladas que se realiza en el proceso de duplicarse el ADN, ¿no? Y que, como les decía, puede ocurrir en células eucariotas, procariotas, ¿no? Con la diferencia, ¿no? Que en las células procariotas, recordemos que no tenemos núcleo, ¿no? Entonces, el ADN es un ADN circular que se encuentra en el citoplasma. Muy bien, entonces estas también se van a duplicar para poderse dividir. Recordemos que pues muchas de las bacterias son procariotas y estas pues tienen una división exponencial, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos pues de algún problema bacteriológico, ¿no? Nos caemos bastante rápido debido a la velocidad de división que tienen muchas de estas bacterias, ¿no? Cuando realizamos, por ejemplo, trabajos en cultivo de tejidos, perdón, en cultivos, ¿no? Podemos nosotros medir, ¿no? La tasa exponencial, todo crecimiento microbiano siempre tiene una fase, digamos, de inicio estacionaria y después una fase exponencial, ¿no? Y esto es debido justamente a una cierta velocidad debido a que tiene algunas cosas que van obviando en el proceso en comparación de las células eucariotas, ¿no? Las células procariotas tienen una simplicidad en el momento de replicar su ADN, ¿no? Y es por ello que consiguen duplicarse con una facilidad enorme, ¿no? Y tienen esa fase exponencial cuando nosotros observamos una cinética de crecimiento microbiano, ¿no? Entonces, tan pronto como se duplica ese ADN, ¿no? La bacteria se va a dividir, aunque algunas inician inclusive, ¿no? El proceso de duplicación del ADN antes de justamente generar la división, ¿no? Entonces tenemos que tenemos igual en este cromosoma circular que tienen las bacterias en su citoplasma, tenemos igual un sitio de origen donde inicia la abertura de esa horquilla, ¿no? Muy similar como ocurre en las eucariotas. Y posteriormente estas se van a duplicar, ¿no? Se van a replicar, van a generar una cadena hija, ¿no? Copia fiel del ADN madre, ¿no? Del cromosoma madre. Entonces, una vez que ya se tiene duplicado ese cromosoma, se realiza el proceso de división, ¿no? Recordemos de que estas se dividen por fisión binaria, ¿no? Eh, y lo que indica aquí es de que inclusive
tienen ya separados claramente, se duplican esos ADN, ¿no? Para que pueda generarse posteriormente la división, ¿no? La membrana citoplasmática de las bacterias en la zona intermedia de dos mesosomas, ¿no? Crece hacia su interior mientras se va depositando, ¿no? Peptidoglucanos, que son en todo caso formas de carbohidratos que se encuentran en la pared de en la membrana, ¿no? De la bacteria. Esto permite constituir un tabique que finalmente separa las masas citoplasmáticas de dos células hijas, ¿no? Durante la replicación de la doble hélice se desenrolla y cada una de las cadenas maternas sirve como molde para la síntesis de la cadena complementaria, ¿no? Entonces van generándose nuevamente una vez ya estas dentro de otra bacteria, ¿no? Van generando ese mismo proceso, ¿no? Y es por ello que nosotros vemos, ¿no? Una reproducción, una etapa de reproducción exponencial, ¿no? Y entonces aquí una tabla para poder ver diferencias en la duplicación del ADN procariotas y eucariotas. La duplicación, en las procariotas, la duplicación se origina en un solo sitio de cromosoma, ese sitio de origen, ¿no? También llamado ORI, ¿no? Y en un solo duplicón. En eucariotas, la duplicación se origina en forma simultánea en muchos sitios del cromosoma. Entonces, en los cromosomas que corresponden a eucariotas, esas horquillas que estábamos mencionando van a existir en diversos puntos, ¿no? Esos centros de origen, ¿no? Los ORI, van a existir en diversas partes del cromosoma que comienza a abrirse, ¿no? De la hebra de ADN que comienza a abrirse. En los procariotas, ¿no? La duplicación puede ser unidireccional y bidireccional, ¿no? Entonces puede también ir hacia un solo lado, ¿no? O en todo caso hacia el otro lado. La duplicación, entre tanto, en eucariotas siempre va a ser bidireccional, porque va a trabajar los dos moldes, ¿no? Los dos moldes originales, ¿correcto? Entonces, con esa salvedad que tienen que hacer artificios, ¿no? En la cadena que no consigue leer de una forma directa la ADN polimerasa, ¿no? Pero consigue leerse a la par, ¿no? De una forma paralela. Pero, como decía, ¿no? Tiene que ir en otro sentido para que el ADN polimerasa pueda trabajar. Entonces es por eso que una va en un sentido adelantado, otra va en otro sentido retardado, ¿no? Y a eso se le denomina bidireccionalidad, ¿no? El ARN cebador va a estar formado por 50 nucleótidos en los procariotas, ¿no? Mientras que en las eucariotas es más pequeño. Ese ARN cebador, ese primer que hablábamos, es formado solamente por 9 nucleótidos, ¿no? Esto hace que, en todo caso, pues, pueda tener una facilidad esa exonucleasa, esa ADN polimerasa 1, de quitar, de cortar, ¿no? Esos ARN cebadores, ¿no? En las procariotas, los fragmentos de Okazaki formados, ¿no? En la cadena retrasada, consta de 200 nucleótidos. Bien, es más pequeño. Entre tanto, los fragmentos de Okazaki de la cadena retrasada en las eucariotas, ¿no? Consta de 1000
a 2000 nucleótidos. Entonces, pequeños segmentos, pero en relación a las procariotas, ¿no? Hace que en todo caso sean aproximadamente 10 veces más, ¿no? Segmentos 10 veces mayores que las procariotas. En las procariotas, la velocidad de movimiento de esa horquilla, ¿no? Formada para que comience el proceso de replicación, es de 500 nucleótidos por segundo. La velocidad de movimiento en horquilla. Entre tanto, la velocidad del movimiento en horquillas es de 50 nucleótidos por segundo, ¿no? Entonces, aquí vemos, digamos que la responsabilidad o la justificación, ¿no? De por qué se replica tan rápido, ¿no? Porque es de que en las procariotas el crecimiento en 12 horas es prácticamente pues el doble, ¿no? Es bastante alto, porque su velocidad de movimiento de las horquillas, ¿no? Es bastante elevado en comparación, pues son 500 nucleótidos por segundo en comparación de la velocidad en que se puedan ir abriéndose esas horquillas en las células eucariotas, ¿no? Aproximadamente, bueno, una duplicación puede durar alrededor de 24 horas, ¿no? Un poco más tal vez. Y lleva un tiempo mayor, es por eso que las células eucariotas pues no se, no se dividen tan rápido, tan velozmente, ¿no? Como las células procariotas, ¿no? Los organismos procariotas, mejor dicho. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. En el video les dejo el link del video, ¿no? En el slide tienen el link del video en la cual pueden ustedes repasar nuevamente, porque, bueno, es interesante, son varias informaciones, en todo caso, que vienen en ese video y que siempre es necesario repasarlo. Entonces, como esta clase se presenta en PDF, ¿no? Tienen de todas maneras el link del video para que puedan verlo repetidas veces, ¿no? Repetidas veces después, ¿no? Bien, vamos entonces ahora. Perdón. Profesora, la fecha de la tarea del informe que teníamos que entregar sería para esta semana, lo que hicimos ayer, ¿no? Para la semana que viene. Para la semana que viene, porque la fecha dice que ya se pasó. Ayer estaba corrigiéndolo, de repente no se ha corregido. Ya mi cita. Yo lo estaba corrigiendo anoche, no sé si Ya de mi repente quedó La grabado. voy a revisar otra vez. Ajá, sí, ya lo Ya, mis corregí. gracias. Nada. Gracias, mis. Bien, entonces, revisado la parte de la replicación, vamos a seguir entonces entendiendo un poco más sobre el proceso del trabajo de los ARN, ¿no? Que tienen una función de, en todo caso, llevar la información, ¿no? Y traducirlo después a aminoácidos. Estos aminoácidos terminan por
formar parte de proteínas para poder expresar determinada característica en un gen, ¿no? Entonces existe un dogma central establecido dentro de lo que viene a ser la biología molecular, que fue propuesto por Crick en 1970, y en lo cual tendría pues esta secuencia, ¿no? De que el ADN se replica o se duplica, ¿no? Va a transcribir a un ARN. Vamos a ver en todo caso que existen diversos ARNs con funciones específicas, ¿no? De acuerdo a su ubicación, de acuerdo a su estructura también, y que finalmente van a traducirlo a una secuencia de aminoácidos, ¿no? Esos aminoácidos, entonces, una secuencia de aminoácidos variables establecen un gen, ¿no? El gen que lleva la información para el color de pelo, para el color del color del pétalo de una flor, o la forma, la característica, el color de los ojos, ¿no? Diversas informaciones que ya nos distinguen a los humanos o a los seres vivos en general, ¿no? Entonces, existe ese flujo de información genética en ese sentido. Pero eso fue propuesto en 1970, ¿correcto? Entonces, siempre van a existir actualizaciones con respecto a a las informaciones, ¿no? Ya vertidas. Entonces, surgen unas modificaciones posteriores de acuerdo a los hallazgos, ¿no? De algunos organismos que van a tener, pues, algunas funciones adicionales. Seguimos en esa idea de este proceso, ¿no? De tener eh, genes con los aminoácidos generados, ¿no? Pero comenzaron también a ser vistos, ¿no? Estos organismos, por ejemplo, los virus, que tienen un ARN, ¿no? Que consiguen realizar o tener este proceso de realizar una transcripción inversa para poder copiar el ADN, ¿no? De su organismo hospedero. Entonces, consiguieron encontrar de que el ARN también puede autorreplicarse, ¿no? Por este proceso de transcripción inversa que pueden realizar los virus. También encontraron pues algunos ribosomas que son compuestos de ARN que consiguen realizar autorreplicación, ¿no? Que en todo caso siguen también esa secuencia inversa, ¿no? Y luego también encontraron organismos llamados priones. Estos priones son menores inclusive que los virus, ¿no? Y exactamente los priones van a ser secuencias de aminoácidos, ¿no? Aminoácidos que en todo caso van a tener tal vez una secuencia similar, ¿no? No es copia fiel de lo que expresaría un gen, sino puede variar de repente pues en un aminoácido o en una, basta que tenga una base distinta para que pueda generar un aminoácido diferente, ¿no? Entonces, en esa existencia de estos priones, ¿no? Tienden a disfrazar, em, digamos, distorsionar, ¿no? La secuencia de aminoácidos para que exprese un gen. Entonces, estos priones son los que pueden generar muchos problemas, eh, muchas enfermedades degenerativas, neurológicas, ¿no? Que atacan justamente a los seres humanos y que generan grandes problemas, ¿no? Grandes problemas de salud. Entonces, estos son realmente un problema muy grande, ¿no? Recordemos en todo caso que
que siempre, ¿no? Que son el ataque, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Siempre tiende a disfrazar, ¿no? O imitar algunas estructuras químicas. Por ejemplo, existen, ¿no? Las personas que son dependientes de la nicotina, ¿no? La nicotina estructuralmente, químicamente, es muy parecida a las proteínas que utiliza el cerebro, ¿no? Sabemos que proteínas pues van a tener un nitrógeno o más nitrógenos dentro de su composición, ¿no? De estas proteínas del cerebro. La nicotina igual, estructuralmente, químicamente, tiene un nitrógeno también en su estructura y la forma como ella está, pues, estructurada, ¿no? Es muy parecida. Entonces, es una de las, en todo caso, justificaciones por el cual se indica, ¿no? De que la persona es dependiente de la nicotina justamente por ser estructuralmente esta nicotina muy parecida a la proteína que requiere el cerebro, ¿no? Entonces esas similitudes, ¿no? Terminan por a veces afectar mucho la estructura normal, ¿no? Y generar problemas. Bien, entonces muchos de los, en todo caso, pues virus que hoy en día conocemos y que generan pues muchos problemas, podemos encontrarlos aquí, ¿no? Algunos virus de la ébola, de la hepatitis, ¿no? Del, del SIDA, ¿no? De la influenza, estos virus del herpes, que pues principalmente atacan cuando existe una caída, ¿no? De nuestro sistema inmune. Muchos de estos virus convivimos en todo caso constantemente, pero pues cuando tenemos de repente una caída en nuestro sistema inmune, estos virus, ¿no? Están pues más, se hacen, digamos, pues nos volvemos más vulnerables, ¿no? Nos volvemos más vulnerables al ataque de estos virus, ¿no? Bien, entonces, para reforzar algunas diferencias entre el ADN y el ARN, ¿no? Tenemos aquí este ADN y ARN que van a ser justamente, inician, ¿no? Sabemos, ayer revisábamos la estructura grande de estos nucleótidos. Tenemos el azúcar pentosa, un azúcar de 5 carbonos, que en el caso del ARN va a ser la ribosa, ¿no? Tiene una OH, perdón, en la posición del carbono desoxirribosa, que va a ser un hidrógeno, ¿no? En esta posición. Y forma parte del ADN, ¿no? Luego en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Y en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? El uracilo en todo caso va a ser pues reemplazado por la timina en el ADN, ¿no? El ADN, a diferencia del ARN, el ADN siempre va a formar una cadena bicatenaria, siempre va a estar presente en dos, ¿no? Como forma parte del cromosoma, ¿no? Es este proceso helicoidal que va a formar, ¿no? El ADN siempre vamos a encontrarla en dos cadenas, ¿no? Entre tanto, el ARN puede y trabaja, ¿no? Estar y ser monocatenaria, es decir, formando solamente una cadena, ¿no? Los procesos que actúan, como les decía, ARN tiene una participación en procesos como de transcripción,
traducción, replicación, ¿no? Generando esos primers, ¿no? O autorreplicación también. Mientras que el ADN solamente esos nucleótidos de ADN, ¿no? Solamente participan en el proceso de replicación, ¿no? Entonces, el ARN tiene mucha más participación, ¿no? En los procesos de información, de traducción, de transferencia de información, ¿no? Los ARNs están formados por uniones de muchos ribonucleótidos, ¿no? Los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5' a 3', igual que en el ADN, ¿no? Y están formados, como comunicaba, por solo una cadena, a excepción de los reovirus, que también es una forma de virus, ¿no? Que es un ARN bicatenario. Podemos tener estructuras primarias, secundarias o terciarias de ARN, ¿no? Y eso vamos a verlo a continuación. Secuencias primarias quiere decir que al igual que el ADN, estas van a estar en secuencia, ¿no? De esas bases nitrogenadas, con esos azúcares, ¿no? Que se forman teniendo estos fosfatos, ¿no? Libres, y en todo caso, las bases hacia este lado, ¿no? También, en todo caso, pues libres porque es ARN, ¿no? Entonces, también se forman por puentes fosfodiéster, ¿no? Que se van a unir justamente uniendo los carbonos con la posición de los fósforos, ¿no? Entonces tenemos aquí la secuencia de uracilo, ¿no? Porque pues en las ARN tenemos uracilo, a diferencia que en el ADN tenemos timina, ¿no? Las estructuras de ARN secundario, estructuras secundarias existen, van a existir en regiones con secuencia complementaria capaces de aparearse, ¿no? Luego tenemos estructuras de ARN ya con formas terciarias que realizan en todo caso plegamientos, ¿no? Que pueden irse formando en el caso de algunas ARNs de transferencia. Y estas van a tener algunas secuencias específicas para unirse a los aminoácidos que se van formando, ¿no? Entonces, vamos a ver alguna participación de estos ARN. Por ejemplo, tenemos en bacterias y en neobacterias, que algunas van a ser, en el caso de las bacterias, algunas menos presencia, digamos, de ARNs, ¿no? Entre tanto, en eubacterias, algunas otras que podemos encontrar debido a la presencia de núcleo, ¿no? En bacterias, por ejemplo, vamos a tener ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Entre tanto, en eucariotas, ¿no? Tenemos este ARN nuclear, ¿no? Heterogéneo nuclear, ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Algunas que no van a tener función de traducir a proteínas, son ARN funcionales, serían las ARN de transferencia, ARN ribosomal, estas ARN-SN y ARN-SC, perdón. Y las ARN informativo que sí traducen a proteínas, ¿no? Van a ser el ARN mensajero y el ARN heterogéneo nuclear. Bien. Aquí tenemos otra figura más complementaria, ¿no? Teniendo estas bases
para las ARN. Entonces, ¿cuál es la función o el ejercicio de un ARN heterogéneo nuclear? Se elabora a partir de una cadena molde de ADN, ¿no? Estos ARN habitan en el núcleo. Es el precursor de todos los ARNs que se conocen en el caso de las eucariotas, ¿no? El ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal. Es un ARN de alto peso molecular, conocido como transcrito primario del RNA, ya que es un RNA recién sintetizado por la RNA polimerasa, ¿no? En el proceso de transcripción. La fragmentación del RNA mensajero para formar otros tipos de RNA va a constituir la maduración o procesamiento de este tipo de ARN nuclear. Además, obviamente que no se va a encontrar en las procariotas porque las procariotas no tienen núcleo, ¿no? ¿Cómo actúa o cuál es la función del ARN mensajero? Es la molécula lineal que sale del núcleo hacia los ribosomas con la información para que sinteticen proteínas, presentan un extremo 5' donde se encuentra el codón de iniciación que le permite unirse a los ribosomas. Luego se encuentran las secuencias codificadoras que contienen el mensaje real. Está constituido por codones. El codón es una secuencia de 3 ribonucleótidos que son los códigos para la formación de un aminoácido, ¿no? Recordemos de que la formación, en todo caso, de un aminoácido es la presencia de 3 secuencias de ribonucleótidos. Su vida media es corta, ¿no? En todo caso, en procariotas, el extremo 5' posee un grupo trifosfato y en eucariotas el extremo 5' posee un grupo metilguanosina unido al trifosfato. Por lo tanto, el extremo 3' va a poseer una cola de poli A. Tenemos aquí entonces la presencia, ¿no?, de ARNs, cómo estas se disponen en células procariotas y en células eucariotas, ¿no? En células procariotas, entonces tenemos que un fósforo en esta parte, 5', ¿no? Una cadena de ARN bastante simple, en todo caso, ¿no? Este ARN mensajero. Y entre tanto, las eucariotas más complejos con esta cola de poli A, ¿no? De adeninas, que comienza en un extremo 3'. Luego tenemos los intrones, ¿no? Segmentos de intrones y segmentos de exones. ¿Correcto? Finalmente, una guanina y 3 fosfatos, ¿no? En las eucariotas, los exones, esas secuencias de exones, son bases que son secuencias de bases que van a codificar a las proteínas. Entre tanto, los intrones son secuencias sin información. ¿Bien? Un ARN mensajero de este tipo ha de madurar, va a eliminar, al eliminar los intrones, ¿no?, antes de hacerse funcional. Antes de madurar, el ARN mensajero recibe el nombre de ARN heterogéneo nuclear, ¿no? Luego tenemos ese ARN de transferencia, que ya es un ARN de estructura terciaria, ¿no?, que tiene un grado de complejidad mayor. Moléculas son moléculas de pequeño tamaño, poseen en algunas zonas estructura secundaria, lo que va a hacer que en las zonas donde no hay bases complementarios adquieren un aspecto de bucle, ¿no? Forman estos enrollados
que se denominan, ¿no?, bucles, como una hoja de trébol, ¿no? La hoja de trébol tiene pues unos redonditos, por así decirlo, que justamente esa es la forma de un bucle, ¿no? Los plegamientos se llegan a ser tan complejos que adquieren una estructura terciaria. Su misión es unir aminoácidos y transportarlos hacia un ARN mensajero, ¿no?, para sintetizar finalmente la proteína. El lugar exacto para colocarse en el ARN mensajero lo hace gracias a 3 bases, ¿no?, a cuyo conjunto se llama anticodón, ¿no? Tiene en este ARN de transferencia, tienen un anticodón, que son estas estructuras, estas bases, estas son 3 bases que van a formar el anticodón. Además presenta el ASA2, ¿no? El ASA2 presenta el anticodón. El anticodón, una secuencia de 3 ribonucleótidos, ¿no?, que son complementarios a un codón específico. Perdón, este era el anticodón, ¿no? Ese era el anticodón, las 3 secuencias. Luego tenemos también el ARN ribosómico. Proviene de un ARN nuclear, ¿no? Cada ARN ribosómico presenta cadena de diferente tamaño con estructura secundaria y terciaria. Forma parte de las subunidades ribosómicas cuando se unen con muchas proteínas. Constituye aproximadamente el 65% de la composición de los ribosomas. Es la subunidad de los ribosomas donde hay solo una molécula de ARN ribosomal, mientras que en la subunidad mayor son de 2 moléculas de ARN ribosomal. Existen, ¿no?, algunas diferencias, en todo caso, de los aspectos de los ribosomas cuando comparamos ribosomas de procariotas versus eucariotas, ¿no? En los ribosomas procariotas tenemos 2 subunidades, ¿no?, pero al igual que las eucariotas, pero que son distintas en todo caso, ¿no?, porque la subunidad menor es de 30 S, que va a estar constituida por 21 proteínas más el ARN ribosomal 16S. Y la subunidad mayor de 50S, ¿no?, constituida por 34 proteínas y el ARN ribosomal 23S 5S. Entre tanto, los ribosomas eucariotas tienen una subunidad menor de 40S y la subunidad mayor de 60S. La subunidad menor de 40S tiene 33 proteínas más un ARN ribosomal 18S. Entre tanto, la subunidad mayor de 60S tiene 49 proteínas más 3 tipos de ARN ribosomal, que sería el 28S, 5.8S y 5S, ¿no? Vamos a ver, en todo caso hay algo que les quería mostrar. A ver, un momento, por favor.
Entonces, voy a pasarles un video también para entender esa parte. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación,
los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Vamos a repasar algunas partes porque aquí en todo caso nos explica, si bien es cierto, la formación de un polipéptido que lleva toda la información para que finalmente llegue a ser proteína y a ser un gen, ¿no? También habla sobre la primera parte que hemos visto, ¿no? En la duplicación. El ADN en el gen se utiliza como molde y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones.
El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4. Bien, entonces, esta tabla es bastante interesante porque indica, ¿no?, la secuencia de esos codones que encontramos en el ARN de transferencia que van ya a llevar la carga para que puedan sintetizar, formar esos aminoácidos. Entonces, se van a generar diferentes secuencias, ¿no?, como ustedes pueden ver, porque tenemos 20 aminoácidos, ¿no? 20 aminoácidos en todo caso conocidos. 4 codones especiales, 1 que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Bien, entonces, transcripción ocurre en el núcleo, ¿sí? Traducción ocurre en el citoplasma. ¿Correcto? Entonces, estábamos viendo también esos anticodones que se encuentran, ¿no?, en los ARN de transferencia, que finalmente, como les digo, llevarán ya la información, ¿no?, para que puedan irse formando las cadenas de polipéptido y generar una proteína, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces creo que nos quedamos por aquí con respecto a la clase de hoy. Voy a colocar ese video, ¿no?, en la presentación, el link, para que ustedes lo repasen, ¿no?, y puedan fijar mejor esta información, ¿no?, con esa ayuda de manera tridimensional, ¿no?, como nos facilita mejor el entendimiento de todos estos componentes en el proceso de información, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Miss, el video de ayer también lo va a subir, ¿no, Misita? Para poder ir avanzando y repasando también el video para el informe.
porque para procedimiento tenemos que sacar las Ah, capturas. el de la práctica. Ajá, el de la práctica, los videos de práctica. Sí, ya se encuentra en todo caso en el Classroom. Tienen ustedes los videos donde Profesora, van a encontrar. una Sí, consulta respecto al informe de práctica. ¿Son dos sí. informes o un informe y le adiciono el otro cuestionario? Lo que, Eso, por favor. bueno, no, es solo un informe. Realicen un solo informe. Lo que pasa es que hemos juntado, ¿no? Metabolismo y ciclo celular. Es solo un informe, pero tienen dos cuestionarios, ¿no? Está bien, profesora, gracias. Sí, hemos juntado dos prácticas, ¿no? Que se realizaba anteriormente, que lo tienen dividido en su manual. Por eso que hay dos cuestionarios, ¿no? Pero es solo un informe. Ya está, en todo caso, sí, me parece que quedó bien la corrección de la fecha, ¿no? Entonces, con el grupo D ya tenemos actualizado las prácticas, ¿no? En el de práctica ya tenemos nivelado la secuencia de las prácticas de biología general. Y la siguiente semana ya estamos terminando con diversidad animal 2, en la cual incluye no plantas y animales. Bien, bueno, lamentablemente se ha juntado justamente por estos